y los mató y los regaló. Le dice la palabra que se los dio el pueblo para que comieran. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que aquellos que había dejado atrás iba a ser impedimento para servirle a un rey, a un señor, para llevar la palabra de Dios a todo pueblo, a toda ciudad. ¿Sabe por qué? Había reconocido que aquel que lo había llamado le iba a entregar el doble de lo que él había dejado. Él dice la palabra que si tú le das un bolívar, él te da 100 bolívares, que él había reconocido que el Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores lo había llamado. Y cuando Dios nos llama, nos va a dar más de lo que dejamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Estamos como bravos. Digan, no soy bravo. Bravo es el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque se ha dado cuenta que aquí hay un pueblo que le alaba. Un pueblo que ha reconocido el propósito de Dios en su vida. Aquel hombre había dejado todo. Había entregado todo. Se había olvidado de todo lo que dejó allá. Honró a su padre y a su madre. Recibió la bendición de ellos para irse detrás del hombre de Dios. El hombre que lo iba a ayudar a ser grande por medio del Espíritu Santo. Hombre que lo iba a enseñar a caminar sobre lo natural. Hombre que lo iba a enseñar a tener los prodigios que él hacía. Y a su nombre, cuando usted reconoce eso, Dios le da más de lo que le ha dado a aquel hombre. Cuando usted reconoce eso, Dios le da la doble unción del pastor, del evangelista, del cantor, del adorador. Cuando usted reconoce que Dios lo ha llamado, usted recibe la doble porción de aquel que lo llamó por medio de la voluntad de Dios. Alaba la gloria de Dios en esta mañana. 3 pasos. 3 pasos. Dios este hombre. Ya vamos a ir más allá. Primer paso. Puso la palabra por obra en su vida primeramente. Puso la palabra que iba a predicar. Antes de salir a predicar, la puso por obra en su vida. La puso por fe. Dijo, si Dios me dice que yo levantaré muertos, es porque yo voy a levantar muertos. Si Dios dice que voy a ser bendecido, es porque soy bendecido. Si Dios dice que voy a conquistar naciones, es porque está en mí. Toma la decisión. Toma la desconvicción de que verdaderamente Dios te ha llamado para ser grande, para ser rey, para ser sacerdote, para ser ministro de su palabra. ¡Wow! Este hombre había tomado, primer paso, poner la palabra como obra. Obra en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el juicio va a venir por la casa. Y si no preparamos a los que tenemos alrededor, ¿cómo vamos a preparar a los que están en la calle? ¿Cómo le vamos a dar testimonio a los de la calle si no damos testimonios aquí que hemos sido llamados por Dios? Y a su nombre. ¡Wow! Este hombre entendió todo eso. Y fíjese todo lo que hizo. Este hombre renunció a todo. Se lo entregó a Dios. Le dio de comer al pueblo. Este hombre entendió la palabra, el llamamiento inmediatamente. Cuando tú estás en medio de la palabra, entiendes la voz de Dios. Tú escuchas la voz de Dios y sabes cuando Dios te habla. Y a su nombre. ¿Sabes por qué? Porque Dios llama para bendecirnos, para prosperarnos y para andar de victoria en victoria a un pueblo que han sacado de las tinieblas a su oscuridad, ante la oscuridad. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Cuando conocemos el propósito de Dios, entendemos que este camino es el que nos corresponde, es el que tenemos que seguir, es el donde nos tenemos que sujetar, y a su nombre. Y él entregó todo, Eliseo entregó todo. Entregó, puso la palabra por obra, se entregó en cuerpo y alma, y a su nombre. Primer paso, obedeció la palabra. La obedeció, la puso por obra. Segundo, se entregó por completo. Cuando usted se entrega por completo, y déjeme decirle, por completo es todo. La palabra completo es todo. Familia, todo lo que haya suyo, todo lo que le pertenece a usted pasa a ser de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Todo pasa a ser. ¿Sabe por qué? Porque Él va a multiplicar nuestra riqueza. Él va a dividir.
nuestras riquezas. Cuando andábamos en el mundo teníamos que dividir. Esto es para el mercado, esto es para la mujer, esto es para los hijos, esto es para esto. Cuando usted llega a Cristo, usted no va a dividir, usted va a multiplicar. Esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí, porque Dios nos ha prometido que es para mí. Amén. Alaba la gloria de Dios. Y a su nombre, un pueblo de victoria. Un pueblo que ha reconocido el llamamiento que Dios nos ha hecho para ser grandes, victoriosos, para conquistar naciones, para derribar murallas, para derribar muros, para romper cadenas, para decirle al enemigo que está vencido en el nombre de Jesús, para tener una vida victoriosa, una vida prosperada, para dar testimonio que verdaderamente Cristo mora en nosotros y a su nombre. Y cada vez que usted se para en un rincón, usted dice, esto es así porque Cristo me ha dicho que es así, a su nombre. Te ha dado poder y autoridad para decretar, para hablar, para reprender, para atar toda malicia del diablo. Y a su nombre. ¿Sabe por qué? Porque Él está vencido. Y Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Mira. Había costado en mi vida mucho entender esta palabra. Cuando Dios me llama de aquel mundo tan horrendo en que vivía, le entregué mi vida por completo al Señor y empecé a trabajar. Y cuando veía a aquellos hombres que como yo estaba, los abrazaba y los besaba. Y le daba de comer, le daba lo que era mío. A muchos le di mi chaqueta, a muchos le di mi camisa para que se vistiera. ¿Sabes por qué? Porque allá es donde nos quiere tener el enemigo. Pero Dios murió por nosotros. Jesucristo murió por ti, murió por mí, para que nosotros hoy, en esta hora, seamos bendecidos, seamos prosperados y seamos llenos de victoria por donde vayamos, declarando la victoria de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Pisando terreno y declarándolo para el reino de Dios. Este hombre entendió todo esto. Alaba la gloria de Dios. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Este hombre entendió estos 3 pasos. Primer paso, puso la palabra por obra. Segundo, obedeció el llamamiento de Dios. Y tercero, siguió al hombre que Dios había escogido para enseñarle. Se humilló. Déjeme decirle que después que tú haces eso, el enemigo va a querer poner piedras de tropiezo. Pero ya tú estás revestido con el poder de Dios, con la autoridad de Dios y con declarado sobre tu vida bendición, sobre día tras día, cuando le creemos a Dios. Este hombre, dice la palabra, que hizo el doble de los milagros que hizo Elías, el profeta de fuego. Este hombre, cuando llegó allá, Elías le había enseñado, porque había sido mandado por Dios para enseñar a un pueblo, para enseñar a un hombre, para enseñar a combatir con la idolatría, con la mentira, con el odio, con el rencor, para combatir con el mundo que está lleno de maldad, y a su nombre. Tú y yo somos esas personas a la cual Dios ha mandado hombres y mujeres a enseñarnos, a detener la palabra en nuestras vidas. Amén. Este hombre había entendido que Dios lo había puesto para enseñar. Por eso cuando los llamé aquí es porque ellos tienen una responsabilidad. No con cada uno de nosotros, sino con el que está allá arriba, con el que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con ellos tienen una responsabilidad de enseñar, de guiar a un pueblo que antes estuvo ciego, pero que ahora ya ve la luz de la gloria de Dios. Él había escogido a aquel hombre, aquella mujer, aquel joven. Porque ¿sabes qué? Todos somos iguales aquí. Pero tenemos gente que Dios usa, que Dios ha escogido para enseñarnos, para que más adelante nosotros seamos iguales que ellos, o seamos mejores que ellos. Amén. O hagamos los más prodigios que los que ellos dicen. En el nombre de Jesús. Amén. Este hombre llegó la oportunidad en que Elías iba a ser arrebatado. Llegó la oportunidad en que Elías había recibido el llamado de Jehová de los ejércitos para que moraban allá arriba. Había recibido que iba a ser arrebatado de la tierra, y en su nombre había llegado el cumplimiento de este hombre sobre la tierra. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Y Elías vio la obediencia
de aquel discípulo, Elías